controlada por un enclavamiento sistema Saxby-Farmer. El movimiento de trenes entre España y Francia depende directamente de él y se regula en coordinación con el puesto de mando de la estación de Irún. El ir y venir de las locomotoras de maniobras francesas es constante, ya que los trenes de contenedores que se transbordan en Irún inician o finalizan su recorrido con locomotora de línea en la estación de Hendaya. En cambio, los trenes de mercancías españoles, destinados a la terminal de contenedores o a las instalaciones de cambio de ejes de Transfesa en Hendaya, llegan o parten directamente de esta estación con su locomotora. Marcando el contrapunto de las mercancías, están las circulaciones de trenes de viajeros de ambos países. Como ejemplo, esta composición de unidades Z2 que después de rendir viaje en Irún, regresa a las vías de mantenimiento de Hendaya. Un simpático capítulo aparte lo constituye el Topo. Este ferrocarril de diamétrica, cuyo origen es la ciudad de San Sebastián, llega, después de atravesar el Bidasoa, directamente hasta el mismísimo patio de coches, situado enfrente del edificio de la estación de Hendaya. Su estación está reducida a la mínima expresión: una vía, un andén con marquesina y un edificio formado por un vestíbulo y una taquilla. Como contraste, el edificio de la SNCF, construido con un estilo arquitectónico típicamente francés, clásico de la Compañía del Midi, tiene el empaque y la prestancia que requiere su categoría de estación principal. Cuenta incluso con una bella marquesina metálica que cubre sus dos andenes principales. Esta veterana BB 9200, construida en el año 1957 y magníficamente conservada, encabeza esta corta composición con destino Burdeos. Esto no es muy usual, ya que los trenes diurnos de largo recorrido en Francia y en otros países de Europa Occidental acostumbran a tener composiciones de entre 12 y 18 coches. Alguna vez incluso se han llegado a superar los 20 coches. Aquí podemos ver una típica arrancada a la francesa, con los dos pantógrafos levantados. Uno de ellos, el delantero, se baja cuando el tren ha recorrido unos pocos metros. Esta operación es preceptiva en toda la red francesa de corriente continua y se realiza para evitar las sobrecargas que tendría que soportar la mesilla de un solo pantógrafo, ya que es, en el momento de arrancar, cuando los motores consumen el mayor amperaje. Hay que recordar que la tensión de trabajo es de tan solo 1500 voltios y en corriente continua, por lo que los amperajes resultantes alcanzan valores altísimos.
Al lado de las vías de viajeros de ancho internacional se encuentran sus homólogas de ancho español. Al final de ellas está situado el edificio de la instalación de cambio de bogies, que podremos ver más tarde. Tal como se ha dicho antes, los trenes de viajeros de ancho español acaban su recorrido en la estación de Hendaya, donde los pasajeros efectúan transbordo a los trenes franceses. Este es el Sur Express, procedente de Lisboa y Porto, que llega a Hendaya a las 9 horas de la mañana. En este andén están situadas las instalaciones aduaneras, las cuales están prácticamente en desuso después de la entrada en vigor de los acuerdos de Schengen. Las locomotoras efectúan la maniobra utilizando la vía de culatón situada junto a la instalación de cambio de bogies, para después regresar a Irún con la composición vacía. Algunas veces se producen pequeñas aglomeraciones debidas a algún retraso, como el de este tren, el Expreso de Barcelona, que tiene su llegada antes del Sur Express, pero que en esta ocasión ha tenido que esperar a que este último le dejase una vía libre en Hendaya para poder rendir viaje. Obsérvese el coche cama de cola, todavía en color azul marino. El Sur Express regresa vacío a Playa Undi para las operaciones de mantenimiento y limpieza. Como se puede ver, casi toda su composición está formada por coches portugueses de acero inoxidable, construidos por Sorefame cerca de Lisboa, bajo licencia de la firma americana Butt.
El fuerte movimiento de trenes de este complejo fronterizo queda evidenciado por el régimen de vía única existente entre las dos estaciones para cada uno de los anchos. Hay horas del día en que los trenes de viajeros y de mercancías se alternan en el paso sin cesar. Este mercancías, por ejemplo, con vagones de ejes intercambiables, se dirige a la terminal de Transfesa procedente de España. Y a continuación se da enseguida vía libre al expreso para su regreso a Irún. La reserva de locomotoras de Hendaya está situada entre las vías generales de viajeros y la playa de mercancías, y a continuación de las instalaciones de cambio de bogies. Alrededor del puente giratorio de esta limpia instalación es posible ver casi todos los tipos de locomotoras de corriente continua de la SNCF. El acceso norte de la estación se realiza a través de una trinchera que atraviesa la población de Hendaya. El tren que circula por ella es una composición pura de tolvas con destino a España, remolcada por una doble tracción de BB 8500 de primera serie acopladas en unidades múltiples. En estos momentos, negocia las agujas de entrada en dirección a la playa de mercancías contigua a la terminal de Transfesa. En la zona de la estación de Hendaya, opuesta al edificio de viajeros y más próxima al río, se encuentra la terminal intermodal de contenedores. En ella se efectúa el transbordo de los contenedores de vagones a camiones y viceversa. Esta actividad absorbe una parte del tráfico de mercancías cuya continuidad transfronteriza por ferrocarril sería mucho más segura si la red de la península ibérica fuese de ancho internacional. Justo al lado se encuentra la terminal de cambio de ejes de Transfesa. En las vías de su exterior, muchas de ellas mixtas en estuche, es posible ver una gran cantidad de vagones y de composiciones enteras en fase de cambio de ejes o a la espera del mismo. En otras vías se almacenan cantidades ingentes de ejes de ambos anchos a la espera de ser utilizados. Al igual que sucede en la estación de Irún, a partir de los cambios de agujas de salida, algunas de las vías se imbrican en estuche a fin de simplificar la zona de maniobras. Este extremo de la estación depende del puesto de enclavamiento número 1, el cual está equipado con el mismo tipo de mesa de maniobras y sistema de enclavamiento que el puesto número 2 que hemos visto antes.
En contra de lo que pueda parecer, la llegada de la noche no comporta una disminución de la actividad ferroviaria. Durante las primeras horas, el movimiento de trenes de viajeros es constante. Por una parte, llegan las últimas circulaciones diurnas de la jornada, mientras que al mismo tiempo se aprestan a salir los diversos trenes nocturnos que tienen su origen en Irún o Hendaya. Aquí vemos, por ejemplo, el último tren francés del día. El rápido, que ha sustituido a la rama francesa del Sur Express, llega a Irún para efectuar la correspondencia con la composición portuguesa que le espera en la vía 6 de la estación. La mayor parte del pasaje de estos dos trenes lo forman ciudadanos portugueses que trabajan en Francia y en otros países europeos. Hasta no hace muchos años, el Sur Express sí unía realmente Lisboa y Porto con París, ya que varios coches literas de la SNCF, que formaban parte de la composición, atravesaban la frontera franco-española mediante el correspondiente cambio de bogies en Hendaya. La contemplación del tren portugués y la lectura de sus placas de itinerario evocan para quienes han tenido la oportunidad de conocer los ferrocarriles de ese hermoso país recuerdos nostálgicos de locomotoras de vapor y coches de madera, todavía vivos en él aún no hace tantos años.